Mucho gusto, yo soy Samantha Mar. Yo trabajo para el equipo de producto de Graphisoft para toda Latinoamérica. Entonces, de igual manera, al igual que los demás instructores, los demás ponentes que se han encontrado aquí, pues nos dedicamos básicamente a lo mismo, simplemente a permear toda la información y todo el conocimiento que nosotros tenemos hacia ustedes. ¿Vale? El tema de hoy que vamos a tocar es una herramienta de las favoritas de ArchiCAD y es la herramienta de muro cortina. Entonces, nada más para dar un preámbulo, el muro cortina en ArchiCAD nació ya desde hace varias versiones, pero en la versión 22 se renovó. Entonces, con todas estas renovaciones, con todas estas mejoras que tuvo a partir de la versión 22, pues ha sido una de las herramientas favoritas, ¿no? Para, para nuestros usuarios alrededor del mundo. Entonces, bueno, es justamente lo que vamos a ver el día de hoy, sus alcances y por qué es de las favoritas, ¿no? Porque la libertad de diseño que nosotros vamos a tener con la herramienta de muro cortina, pues es bastante amplia y bastante buena, ¿vale? Muy bien. Entonces, sin más preámbulos, me voy a ir directamente a una vista de planta para que empecemos a trabajar. Algo que hay que entender directamente de ArchiCAD y sus diferentes tipos de herramientas es que vamos a tener tres tipos de herramientas distintas. Una que van a ser nuestras herramientas simples, elementos constructivos muy sencillos, como es, por ejemplo, el forjado, el muro, una cubierta incluso, ¿no? Que a lo mejor ya tiene un poquito más de complejidad al modelarla, pero siguen siendo una ventana de definiciones muy básica, ¿no? Muy sencilla, en donde estoy viendo nada más como definiciones generales del elemento, piso de origen, un vínculo superior, etc., ¿no? Y para elementos horizontales, pues lo mismo. Después vamos a tener ítems de biblioteca. ¿Cuáles son estos ítems de biblioteca? Pues cuando yo abro la ventana de definiciones y estoy viendo toda la biblioteca de ArchiCAD, y en este caso puede aplicar para puertas, para ventana y para la herramienta de objeto, por supuesto, ¿no? En donde vamos a encontrar toda la biblioteca de ArchiCAD y las definiciones de cada uno de los elementos pues que nosotros vayamos escogiendo. Existen otros tipos de elementos dentro de ArchiCAD y son los elementos que trabajan a través de jerarquías. ¿Y cuál es la diferencia? Por ejemplo, si yo abro ahorita un pilar, ya tengo definiciones generales de esta estructura y aparte voy a tener definiciones por cada componente de esos elementos. Entonces, ¿dónde me voy a encontrar este tipo de elementos? En pilares, en vigas, en barandillas. ¿Se dan cuenta? Podemos ir modificando cada uno de los componentes. En escaleras también podemos ir modificando cada uno de los componentes. Van a tener su propio material e incluso van a tener su propia base de datos. En el webinar anterior se habló un poquito de qué son las clasificaciones y las propiedades. Entonces, justo, ¿no? En cada uno de los componentes nosotros vamos a poder personalizar la base de datos de cada uno de los componentes. Entonces, el muro cortina no es distinto. Para el muro cortina nosotros también vamos a poder personalizar cada uno de los componentes. Entonces, como les comentaba, ¿no? Ya que estamos en las definiciones de un elemento como lo es un muro cortina, elementos jerárquicos, nos vamos a encontrar una pestaña general donde vamos a definir la situación general de nuestros elementos, ¿vale? En el caso del muro cortina, siempre nos va a pedir un piso de origen y a pesar de que estamos trabajando con un elemento vertical, si se dan cuenta, en este caso, es a diferencia de un muro simple, aquí no nos va a pedir un vínculo superior. En el muro cortina, simplemente nosotros vamos a indicar la altura.
Aquí, ¿esto qué significa? Que si nosotros queremos vincularlo o darle alguna altura en específico de nuestros entrepisos, nosotros debemos de tener en cuenta simplemente la altura, ya que justamente no tenemos un vínculo superior, ¿vale? Entonces, bueno, todas estas definiciones que vemos aquí realmente son muy básicas, ¿no? ¿Cuál va a ser el espesor de nuestro muro? Si yo quiero alguna inclinación para mi muro, la línea de referencia aquí se va a activar cuando vamos a editar un muro. En este caso, cuando lo vamos a colocar, nos está preguntando si queremos un offset de nuestra línea de referencia a partir de la geometría del muro. Y aquí este botoncito también se va a activar cuando estemos en edición de un muro ya existente. Después nos vamos a encontrar la representación en planta y sección. Nos vamos a ir regresando un poquito a todo esto una vez que ya tengamos algunos muros trazados justamente para ver cómo se comportan estas opciones, ¿no? Pero vaya, el criterio es el mismo. Si se dan cuenta, es lo mismo que en un muro normal. Si queremos verlo únicamente en el piso donde lo estamos colocando o queremos que este elemento se represente en todos los pisos que está cortando. Y luego tenemos un modo de proyección en donde mis elementos proyectados como quiero que se vean, mis elementos cortados como quiero que se vean y mis elementos no cortados como quiero que se vean, con una simbología o la sección real. Y aquí viene, ¿no? Pues si es una puerta, quiero que se vea el símbolo de puerta, a diferencia de que le diga que es una sección real, en donde por supuesto pues ya me manda un corte real de cómo se vería una puerta, ¿no? Más o menos de eso se refiere. Y bueno, en donde queremos mostrar la proyección de cada uno de nuestros elementos. Y después vamos a poder elegir justamente lo mismo de atributos en cada tipo de elemento, mis elementos cortados y mis elementos que no están siendo cortados por mi plano de corte, ¿no? Por la altura de mi plano de corte. Entonces podemos elegir el número de pluma que vamos a estar utilizando y también vamos a poder elegir pues el tipo de línea para representar nuestros elementos, ¿vale? Entonces esto es muy general, es muy similar a lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, ¿vale? Después nos vamos a encontrar una pestaña que se llama colocación de partes. En esta pestaña nosotros primero tenemos lo que son las uniones. Aquí en México las conocemos como arañitas, ¿no? Las arañas que vamos a colocar en cada una de las uniones de nuestros paneles. Por defecto, la herramienta siempre nos la va a mandar uno por uno, ¿vale? Pero también tenemos la opción de que podamos colocar en todos los puntos de la red. Entonces, si nosotros dejamos uno por uno, al momento de que yo trace mi muro cortina, al momento de que yo lo modele, no voy a tener un solo elemento de unión, ¿vale? Pero si lo dejo en todos los puntos de la red, me va a aparecer justamente en cada una de las uniones, ¿vale? Y luego vamos a tener donde queremos colocar nuestros marcos de contorno. Es como la línea de referencia, pero únicamente para los marcos del contorno. ¿Sí? Entonces la quiero por fuera, al centro o por la cara interior, ¿no? Más o menos a eso se refieren estos dibujos que tenemos aquí. Es justamente lo que tenemos como dentro, fuera del contorno, lo queremos centrado. Y por último, la base de datos general de nuestro muro cortina, ¿vale? Entonces, así como está, sin moverle absolutamente nada, al momento que yo coloque un muro cortina, como les comentaba, tiene esa altura de 3 metros y no tiene una sola unión en todos mis paneles. Y bueno, ya es lo que es el esquema, ahorita vamos para allá, ¿vale? Pero así por defecto nos lo va a mandar ArchiCAD. Si yo quiero colocar uniones, tendré que hacerlo uno por uno. Eso lo vemos en un momento. ¿Qué pasa si yo me regreso a las definiciones de mi muro cortina y elijo la primera opción que dice en todos los puntos de red?
y le doy clic en OK. Entonces tomo nuevamente mi muro cortina y lo coloco. Entonces en cada unión, no importa que yo tenga incluso aquí perfiles, en cada una de mis uniones yo ya tengo esas arañas, ¿vale? En cada una de mis uniones. Entonces, por ejemplo, para este tipo de panel o para este tipo de muro cortina que estoy tratando de colocar, pues evidentemente no harían falta este tipo de arañas, ¿no? Pero es algo que el software no va a tomar en cuenta. Entonces, ahora sí, ¿cómo yo empiezo a personalizar mi muro cortina? Si entro nuevamente a la herramienta y despliego esta pestaña, que por defecto ya viene toda expandida, nos encontramos un segundo botón que dice esquema. Cuando nosotros entramos a el esquema, tenemos un montón de opciones, ¿vale? En donde me está diciendo primero cómo voy a arreglar mis columnas, por cuál quiero terminar. Vaya, vamos a ir viendo todo esto, ¿no? Entonces primero tenemos columnas y abajo tenemos filas. Si yo quisiera personalizar aún más este esquema, entonces yo le puedo decir que quiero a lo mejor otra columna y me la pone igual, ¿no? Otra columna de 1.22 para que se vean iguales. Y entonces, si se dan cuenta, cuando nosotros vamos colocando cualquier fila o cualquier columna, nosotros podemos ir modificando cada uno de nuestros paneles o cada uno de nuestros marcos. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, este panel de mi columna número 2, mi columna B, y lo borro, aquí ya me está indicando, después de este cuadro blanco tenemos una lista desplegable. Al momento de que yo le di suprimir, me elimina mi panel y esta etiqueta me está indicando justo que es un panel eliminado. Y aquí abajo, si lo selecciono, si lo toco y veo a la lista de abajo, me está diciendo que es un panel eliminado. Esta lista es clave para que nosotros podamos ir personalizando nuestro muro cortina, ¿vale? Entonces aquí me está diciendo es panel eliminado. Listo. ¿Cómo va a trabajar este esquema? Este esquema de mi muro cortina lo que va a hacer es replicar este patrón, tanto linealmente, o sea, a lo horizontal como hacia lo vertical, ¿vale? Entonces, esto que yo ya tengo así, le doy clic en OK, y entonces, ¿qué me va a poner? Una columna con esto sólido, una columna con esto abierto, y así sucesivamente. Lo voy a colocar. No me olvido quitarle lo de las uniones, no importa. Y justamente lo que les comentaba, ¿no? Ese patrón se va replicando. Y lo mismo pasa de forma horizontal. Voy a ir a muro cortina, déjenme desactivo esto. Y ahora quiero ponerle otra fila. Entonces le pongo una fila en la parte de abajo. Le puedo decir que esta fila quiero que mida .20, no lo sé. Y aquí, de los tipos de paneles que tengo, no quiero que sea el principal, quiero que sea panel eliminado o panel distinto, ¿no? Entonces este lo quiero principal y este quiero panel distinto, ¿no? Y yo doy clic en OK, pues va a ser exactamente lo mismo que habíamos estado platicando. El mismo criterio, exactamente el mismo criterio es para los marcos, ¿vale? Yo me puedo ir aquí y seleccionar estos marcos, ¿sí? Si presiono la tecla Shift, puedo seleccionar varios al mismo tiempo, puedo dar borrar. Aquí me está diciendo ninguno, combinar paneles. Eso también es crítico, ¿vale? Cuando tenemos una línea segmentada, está en ninguno, combinar paneles. Aquí yo puedo decir que aunque no tenga un marco, sí quiero que me los divida, ¿vale? Entonces al momento de pedirle que me los divida, yo ya puedo volver a personalizar mis paneles, ¿vale?
Entonces, si se dan cuenta, siguen siendo paneles separados, pero con una división y ya no tienen ningún marco. ¿Qué significa esto? Si yo me voy a mi muro cortina, elimino todos los marcos. Ahora, aquí abajo en esta misma ventanita blanca, en la esquina inferior derecha, tenemos dos botones que van a cambiar dependiendo del tipo de elemento que estamos seleccionando dentro de nuestro esquema. Si elijo un marco, cambia para que se puedan elegir todos los marcos verticalmente y luego pueden ser todos horizontalmente, y aquí yo le puedo decir que sea solamente división. Lo mismo en forma horizontal, puedo decir que sea todo verticalmente y todo horizontalmente y que sea solo una división. Aquí, ¿qué puedo hacer? Ahora sí, puedo tomar mis arañas, darle clic en OK y colocar mi muro cortina. Aquí, si se dan cuenta, se están colocando de manera correcta en cada una de mis uniones. El marco que estamos viendo alrededor es nuestro marco de contorno. Este marco de contorno, nosotros no podemos modificarlo en nuestro esquema, pero vamos a encontrar justamente otra opción en donde vamos a poder personalizarlo, ¿vale? Muy bien. Me voy a regresar, voy a borrar todo esto. Ok. Ahora, además de encontrar estos botoncitos, cuando nosotros tocamos específicamente un panel, también vamos a encontrar estos dos botones. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo añadirle un marco diagonal a ese panel. Entonces, estos marcos diagonales que yo voy colocando, yo no puedo elegir el ángulo con el que quiero colocarlos. De manera automática se va a poner de punto a punto, ¿sí? De vértice a vértice opuesto dentro de mi muro cortina. Y si se dan cuenta, automáticamente me va dividiendo mis paneles. Entonces, si yo coloco un muro cortina así, ahí estamos viendo la geometría en pantalla, ¿no? Cómo se vería. Y ahora, si se dan cuenta, a pesar de que la geometría debería de ser distinta a este muro cortina, está cortado, ¿vale? Ahorita vamos a ver por qué. Yo estoy viendo que el tamaño general de mi muro cortina, de mi esquema por lo menos, es de 3.20 metros, ¿vale? Ahora, ¿por qué lo estoy viendo cortado? Por ejemplo, voy a añadir otra fila acá. Y voy a pedirle que sea de 0.5. Vamos a ponerlo así. Y vamos a ponerlo así. Y lo coloco. De hecho, es el mismo muro cortina. Pero si se dan cuenta, sigue sin aparecer mi patrón tal y como es. Ahora este patrón mide 3.70 metros de alto. Entonces recordemos la situación general de mi muro cortina. Mi muro no mide más de 3 metros. Entonces por eso yo no puedo verlo. Si aquí yo le digo 3.70, pues entonces ahora sí ya puedo ver mi patrón completo. ¿Vale? Eso también es muy importante al momento de que estemos modelando un muro cortina. Muy bien, vamos a continuar. Entonces recuerden, aquí el esquema nos va a indicar justamente cuánto tenemos de altura en ese patrón. Pero si la altura de nuestro muro cortina en general no coincide, pues entonces puede que lo veamos cortado. ¿Por qué digo que puede que lo veamos cortado? Ahora sí, ya que entendimos el criterio de cómo colocar columnas, cómo colocar filas, abajo de cada una de las opciones
tenemos 3 opciones, de las cuales uno dice tamaños fijos, otro dice mejor división y otro dice número de divisiones. Cuando nosotros estamos hablando de tamaños fijos, quiere decir que yo aquí, a mi columna A y a mi columna B, les estoy dando un ancho específico, ¿vale? Igual a las filas, les estoy dando una altura específica. Y entonces cuando estoy en la opción de tamaños fijos, le estoy pidiendo a ArchiCAD que por ningún motivo me modifique estas dimensiones. Entonces cada que coloque un muro cortina, va a medir exactamente lo que le estoy pidiendo que mida. Ok. Luego tenemos la opción de mejor división. Voy a borrar esto. La opción de mejor división, si se dan cuenta, cuando yo me posiciono sobre alguna de mis columnas o alguna de mis filas, tenemos un candadito. Este candadito nos está desbloqueando la medida. ¿Qué quiere decir? Yo le estoy diciendo a ArchiCAD que puede ajustarme la medida de este panel en específico, de la columna A. Bueno, de los paneles de mi columna A, ¿vale? Podría desactivar también el de la B para que todos se ajusten. ¿A qué se ajustan? A que mi patrón en ningún momento se corte. O sea que, sin importar las dimensiones de mi muro, estas dos medidas varíen y se ajusten lo mejor que puedan para mantener la proporción del patrón y no cortármelo en ningún momento dependiendo de las dimensiones de mi muro. Y lo mismo para las filas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, es la número 3, le puedo decir que sea mejor división y que se ajuste, ¿vale? Entonces, al momento de colocarlo, voy a tener patrones completos, pero una dimensión distinta. Para que no se corte justamente este patrón. Y va a cambiar, pero no se me va a cortar la geometría que estoy tratando de colocar, ¿vale? Y por último, tenemos una opción que dice número de divisiones. Esto es bastante gracioso porque, por ejemplo, vamos a quitar, aquí tenemos un tachecito que se llama limpiar patrón. Si le doy clic, nos quedamos sin nada, ¿vale? Vamos a ponerle un marco. Fíjense, aquí estamos en la opción de número de divisiones y dice 1 y dice 1. Cuando yo le doy clic en OK, pues simplemente tengo un cristal, ¿vale? Vamos a ponerle ahora 10. Y entonces justamente voy a tener 10 divisiones de mi panel. Le pongo 15. Entonces así se va. Si aquí le pongo ahora 2, pues ¿qué va a hacer? Me va a mandar justamente una división al centro. Y todo, como se dan cuenta, lo va haciendo de manera proporcional. ¿Vale? Y ahora, yo puedo variar entre columnas y filas. Por ejemplo, en filas quiero que sea número de divisiones y en columnas quiero que sea tamaños fijos, ¿no? Entonces, pues sí, ya se va a ver diferente, ¿vale? Acuérdense que esto se va replicando. Entonces, quiero tamaños fijos y voy a tener panel tras panel tras panel tras panel tras panel del mismo, ¿vale? Por ejemplo, aquí
quiero que sea 2, ¿no? Entonces me va a modificar justamente a tamaños fijos. Y aquí, al final, pues se va a cortar a lo mejor mi panel, ¿no? Pero porque le estamos pidiendo justamente eso. Y después tenemos estas columnas. Estas columnas nos están preguntando con cuál, bueno, esta lista desplegable, con cuál de mi columna o con cuál de mis filas quiero terminar mi patrón, ¿no? Al momento de modelarlo, cuál va a ser con la que termine mi muro cortina, ¿no? Con mi último clic. Y entonces, dicho eso, aquí abajo también tenemos el origen del patrón. Cómo quiero que utilice, que empiece, que quiero que aparezca desde el centro, al centro y en medio, del lado derecho. Y esto cuando nosotros lo tenemos en los valores por defecto que nos da ArchiCAD, en realidad no es muy notorio, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí tenemos otra opción, hasta abajo de nuestras columnas y nuestras filas, tenemos otra opción que dice patrón parcial. Y después tenemos panel eliminado, panel distinto, panel principal. Patrón parcial quiere decir que cuando nosotros estamos cortando nuestra geometría al terminar el muro cortina, pues justamente que suceda eso, ¿no? Que se replique el patrón y no importa que se corte, quiero ver ese cacho parcial de mi patrón. O podemos elegir que se vea un panel eliminado, un panel distinto, un panel principal. Entonces le puedo poner que sea un panel distinto y empezar del centro, ¿no? Alinear el centro. Y entonces, justamente lo que les comentaba, ¿no? Mi geometría del patrón, dependiendo del centro de este muro cortina, aquí está el centro, a partir de aquí se va a empezar a acomodar hacia los lados, ¿sí? Y en donde ya no me quepa un patrón completo, el patrón entendamos lo que no es una columna, es todo lo que estamos viendo en nuestro esquema, pues entonces no quiero que me lo ponga parcialmente, quiero que me ponga un panel distinto nada más para terminar eso, ¿vale? Y entonces nosotros aquí lo podemos elegir. Y lo mismo sucede del otro lado, ¿vale? Pero aquí estoy viendo que a lo mejor me conviene pegar todo mejor del lado derecho. ¿Qué hago para que no tenga aquí este cacho, ¿no? Me voy acá y le digo que mejor empiece del lado derecho. Entonces me voy para acá y todo lo que sobre me lo va a jalar hasta aquí, ¿vale? Entonces es justamente eso, ¿no? Como que quiero empezar y lo que sobra, de alguna forma de decirlo, cómo lo quiero rellenar, ¿vale? Igual cuando nosotros estamos en número de divisiones, aquí ojo, cuando tenemos este esquema estamos hablando de que tenemos 3 columnas y 4 filas. Entonces si quiero tener cierto número de divisiones, aquí tengo, por ejemplo, 3 y aquí 15. Pues mi patrón va a cambiar bastante, ¿no? Porque aquí yo le estoy pidiendo que estas 3 columnas se repliquen 15 veces, lo que quiere decir que voy a tener en sí 30 columnas. Es a lo que se refiere, ¿vale? Muy bien. Ahora, aquí abajo, justamente donde estamos viendo las alturas, donde tenemos lo del patrón y todo eso, tenemos esta cosa que dice 90 grados. Esto es el ángulo con el que estamos viendo nuestro patrón. Entonces, si aquí yo, por ejemplo, vamos a darle a cancelar, le pongo que esté a 45 grados y le doy clic en OK. Entonces, si se dan cuenta, bueno, aquí vamos a decirle que sea patrón parcial. Si se dan cuenta, ese mismo patrón, ese es el que estoy viendo yo en mi pantalla, pero está girado 45 grados y entonces se adapta a lo que tenemos, ¿vale? Listo. Y entonces cuando empezamos a conocer todo este tipo de
definiciones que nos vamos a encontrar para el muro cortina es donde podemos empezar a ponernos creativos. Porque acuérdense que también existen ahora nuestros métodos geométricos. Voy a dejar esto atrás un momento para que lo procesemos y me voy a meter ahora con los métodos geométricos. Ahí. En los métodos geométricos vamos a encontrarlos muy similar a lo que ya conocemos. Un método simple en donde con un par de clics, clic y clic, termino mi muro cortina. Luego tenemos el método encadenado, en donde clic y puedo seguir mi cadena de muro cortina. Aquí, si se dan cuenta, si yo quiero que cerrarlo hacia acá y no hacia acá, ahí tendré mis postes al revés. Aquí, ¿qué puedo hacer? Aquí arriba tenemos una opción que dice girar, entonces me gira todo mi muro cortina y puedo terminar aquí mi modelado, ¿no? Y ahí está. Y después tenemos pues ya los métodos circulares, ¿no? Entonces tengo un centro y un radio. Los arcos a 3 puntos. Tangencial. Y luego tenemos este último, que sí es nuevo. Esta última opción es una bóveda. Entonces, sí estamos haciendo un muro cortina circular, pero lo estamos haciendo como vertical, ¿vale? Si yo voy a ver esto en 3D, tengo un muro cortina a manera de bóveda, que es bastante interesante porque es el mismo patrón que estamos viendo, si se dan cuenta. ¿Vale? Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, voy a poner aquí una línea medio rara, ¿no? Algo así. Y quiero colocar un muro cortina sobre esto, como cualquier otra herramienta, vamos a poder utilizar nuestra varita mágica, ¿vale? Para colocarlo. Y va a depender mucho de cómo tengamos configurado nuestro patrón para que nosotros podamos colocarlo de manera correcta. Si lo tenemos en tamaños fijos, si lo tenemos en número de divisiones, todo eso va a afectar al 100% en la manera en que nosotros queramos colocar nuestro muro cortina. Eso debemos de tenerlo muy en cuenta, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Si yo me voy aquí a las definiciones de este elemento y me voy a número de divisiones y le doy clic en OK, este muro cortina, a pesar de que lo modelé siendo circular, pues si yo le estoy pidiendo que sea una sola división, no hay manera de que se curve. Entonces, por consiguiente, ¿qué quiero decir? Si nosotros estamos haciendo elementos curvos, se forman a través de puras rectas, ¿vale? Es nada más el criterio que les estaba comentando. Entonces, ahí ojo. Vale. Después de la bóveda, vamos a tener esta última opción que también es bastante interesante. Es la opción de contorno. Cuando nosotros activamos el método geométrico de contorno, se va a crear un muro cortina en donde la vista principal, por ejemplo, nosotros estamos en una vista de planta, entonces me va a hacer un muro cortina con el polígono que yo indiqué, pero en este caso va a actuar como si fuera una losa porque esté en vista de planta y me va a seguir el mismo patrón, ¿vale? ¿Qué pasa si estoy más bien en una vista de alzado? No voy a hacer aquí arriba. Es exactamente el mismo criterio, este sí ya va a ser un elemento vertical, ¿vale? Vamos a ver todo en 3D. Este es el que hice en alzado y este es el que hice en planta. Entonces el método geométrico de contorno para eso nos va a funcionar, ¿vale? Y bueno, claro que podemos ir modificando alturas, podemos ir modificando
nodos, ya sabemos que podemos modificar nodos también y todo eso. Eso lo vamos a ver más en un momentito. Perfecto. Muy bien. Ahora, voy a regresar nuevamente a la ventana de definiciones de los elementos. Y le vamos a dar más altura a nuestro muro cortina. Quiero que mida 10 metros. Este es mi esquema. Vamos a trabajar sobre este. Quiero que mida 10 metros y quiero que el esquema tenga 45 grados. Clic en OK. Si nos vamos a ver esto en 3D, se pueden dar cuenta que pueden lograr cosas bastante interesantes, ¿no? Sobre un esquema bastante sencillo, ya empieza a tener diferentes tipos de vistas, ¿no? Ahora, ¿cuál es otra de las características de los elementos jerárquicos dentro de ArchiCAD? O sea, donde podemos editar componente por componente, como esto, ¿no? Que cada que nosotros los colocamos y los seleccionamos, vamos a encontrar un botón que se llama editar. Si yo le doy clic al botón editar, parece como si no pasara nada, pero fíjense, de aquí del lado izquierdo yo ya tengo herramientas como una paleta de muro cortina y puedo editar esquemas, añadir marcos, paneles y todo esto. Ahorita vamos para allá. Entonces, aquí nada más como tema. Si nosotros cuando estábamos en las definiciones generales de nuestro muro cortina y estamos con los accesorios en uno por uno, si queremos empezar a colocar nuestras arañas, entonces debo de entrar al modo de edición de mi muro cortina y aquí tal cual voy a encontrar la herramienta de unión para irlas colocando justo uno por uno. Ahora aquí tenemos como capas, en donde si quiero ver la red del esquema o quiero ocultar marcos o paneles y las uniones. Bueno, no tengo ni uniones ni accesorios, ¿verdad? Pero quiero ocultar todo y quedarnos con eso, pues lo podemos ver de esa manera, ¿no? Y aquí ya nosotros podemos empezar a jugar justamente con la red de nuestro esquema, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que esto esté mucho más bajito porque estoy haciendo, no sé, un pabellón, ¿no? Entonces quiero que así se vea mi muro cortina. Simplemente le damos clic en salir del muro y pues ya nuestro muro cortina se ve así, ¿no? Ahora, en el modo edición, nosotros también podemos modificar nuestros paneles uno por uno, ¿vale? Entonces aquí voy a ponerle 90 nuevamente. Y así tenemos nuestro muro cortina. ¿Está bien? Sí. Por ejemplo, yo quiero que aquí no tenga panel. Y aquí otra vez no tenga panel para ventilar. Y acá otro sin panel y así, ¿no? A lo mejor esto se podría lograr en un patrón, pero tendremos que echarle a lo mejor mucha cabeza si queremos que cada ciertos paneles no tengan nada dentro. Y si algo varía, entonces ya no nos funciona el patrón, ¿vale? Por ejemplo, de aquí nada más quiero que sea este. Todo tendrá que hacer directamente en el modo de edición. ¿Qué más además de eso? Si yo quiero colocar, por ejemplo, una puerta, quiero que aquí tenga una puerta, para mi pabellón, ¿no? Esto que estamos viendo aquí, esa línea rosa, nos está indicando las divisiones. Por ejemplo, si yo quiero colocar un panel aquí, los tengo separados porque tengo ahí una división, ¿vale? Entonces, cuando nosotros colocamos algún tipo de panel, aquí yo ya puedo elegir que sea a lo mejor una puerta, ¿no? Y este también que sea otra puerta, o que sea otra ventana, o que sea un panel eliminado, o lo que sea. Nosotros ya podemos ir ahí personalizando absolutamente todo,
¿vale? Y lo mismo si quiero agregar, por ejemplo, un marco. Voy a tomar aquí este marco y quiero que tenga este panel en específico, un marco inclinado o algo así, ¿no? Eso es lo que se me está ocurriendo nada más para efectos prácticos, ¿no? Entonces aquí puedo incluso decir que aquí automáticamente me está poniendo las divisiones de los paneles, ¿no? Entonces yo ya puedo elegir un panel específico para cada una de esas cosas, ¿vale? Entonces es una herramienta bastante noble. Muy bien. Lo mismo si quiero añadir una ventana o lo que sea, ¿no? Nosotros vamos a encontrar aquí ya una biblioteca de los paneles que podemos ir utilizando. ¿Podemos cambiarlos? Sí. Lo vamos a ver en un momento. Perfecto. Entonces eso es a grandes rasgos el modo edición del muro cortina. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, si entro acá, acabamos de ver lo que es el esquema. Ahora, si nos vamos a los marcos, tenemos ahora marcos esquina, marco contorno, marco división y marcos de poste, ¿no? En donde los marcos de esquina y los marcos de contorno siempre van a ser los mismos, ¿no? Sabemos que el marco de contorno es justamente el que está bordeando todo mi muro cortina. El marco de esquina va a ser distinto. Por ejemplo, vamos a colocar ahora un muro cortina así. Si se dan cuenta, aquí estoy viendo el marco de contorno, que es un poco más grande que cada uno de mis postes, ¿vale? Y el marco de esquina, que si no me equivoco, es muy similar, ¿vale? Pero es este que se va generando cada que colocamos un nodo para nuestro muro cortina. Entonces nosotros podemos personalizar cada uno de estos marcos aquí en esta opción que dice marco. Entonces, yo le puedo decir, por ejemplo, que quiero que el marco de contorno sea invisible, ¿no? Entonces selecciono invisible, le doy clic en OK y si se dan cuenta automáticamente desaparece de mi modelo. Lo mismo para las esquinas, ¿vale? Le puedo decir que sea invisible. Y si se dan cuenta, acá también ya no tengo ese marco. Y luego tenemos nuestras divisiones, en donde puedo elegir dentro de la biblioteca de ArchiCAD diferentes tipos de perfiles para colocar. Aquí nosotros sí tenemos también la posibilidad de crear marcos personalizados. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Entonces, todo esto puede influir mucho dentro de un diseño, porque, por ejemplo, voy a activar nuevamente mi herramienta de muro cortina y nos vamos a ir al esquema, ¿no? Por ejemplo, aquí, ahora quiero hacer un patrón hexagonal, ¿no? Para mi muro cortina. Entonces, necesito algo así, ¿no? En donde primero quiero dividir todos mis paneles y entonces empezar a colocar justamente mis marcos. Entonces, para un patrón hexagonal, ¿qué tendría que hacer? Simplemente hacer que este patrón se vaya replicando, ¿no? Y ahí lo tenemos. Y aquí entonces ya puedo elegir a lo mejor todos y que sea panel principal. Y estas divisiones
sí las puedo elegir ya para que me vayan combinando mis paneles. Y entonces ahora sí tenemos un panel y otro panel, ¿vale? Aquí hay que pensar que si yo quiero que esto se replique, esto que estamos viendo 1 y 2 va a pegarse de este lado y me va a ir generando el patrón hexagonal. En este caso, a lo que me refiero que tendría que hacer. La fila A, en este caso, podría medir punto 5 y la fila E también, porque son los que se van a juntar. Entonces, ahora sí, esto es lo que se va a replicar. Le puedo poner que sean tamaños fijos exclusivamente. Y entonces, ahora sí, colocarlo. Cuando nos vamos a ver esto en 3D, ya se ve de esta manera. Vamos a crecerlo un poquito más. Y ahí está, ¿no? Justamente ese patrón es el que se va replicando hacia los lados. Pero aquí, si nosotros quisiéramos un diseño más limpio, justamente tendremos que hacer lo que yo les comenté. Irme a las definiciones de este muro cortina, a las opciones de marco, y entonces a lo mejor no quiero un marco de esquina. Y no quiero un marco de contorno incluso, ¿no? Si nosotros le damos clic ahí en OK, ya se ve de esa manera. E incluso podría cambiar mi esquema a una mejor división para que no se corten mis elementos. Entonces, realmente es muy sencillo trabajar con esto una vez que ya vamos comprendiendo más cómo funciona. Todo en el muro cortina se basa a través de patrones, ¿vale? Y entonces, así como si nosotros quisiéramos crear un marco, yo simplemente un marco distinto, le voy a dar clic en añadir, le digo marco personalizado, no lo sé. Y entonces aquí puedo elegir qué tipo de marco personalizado quiero, ¿no? Quiero que sea un marco de perfil. Y entonces aquí abajo vamos a tener las definiciones específicas de nuestro marco, ¿no? Si yo ya dije que sea un marco de perfil complejo, entonces, ¿qué perfil complejo voy a utilizar? Entonces, aquí por consiguiente, si nosotros creamos un perfil complejo personalizado y lo queremos añadir como marco para muro cortina, pues se vale y lo podemos encontrar aquí, ¿vale? Lo mismo para nuestras tapas. Y bueno, aquí vamos a poder ir definiendo absolutamente cada una de los parámetros para nuestros marcos, ¿no? Los parámetros disponibles. Entonces aquí ya hice un marco personalizado y lo mismo sucede con los paneles. Por ejemplo, aquí nada más tengo panel distinto, que es de aluminio. Bueno, de hecho nada más tiene una sobreescritura de aluminio. Y el principal, que es simplemente de vidrio, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer uno más, por ejemplo, un panel personalizado 1. Y le doy clic en OK. Le puedo decir que sea una puerta, este panel en específico, que sea una ventana. En este caso voy a dejarlo como está y nada más le voy a sobreescribir las superficies para que sea de color violeta.
¿Cómo elegimos ya un panel o un marco personalizado que nosotros hemos creado? Me regreso a mi esquema y acuérdense de la lista desplegable. Aquí al momento de que yo ya lo creé, en mi pestaña de paneles tenemos panel personalizado 1. Entonces lo selecciono, yo ya sé que es morado, lo había puesto. No. Ahí está, ahora sí es morado. Y ya lo estoy viendo así, ¿no? Entonces al momento de darle clic en OK, justamente todos los paneles se van a ver de color morado. Entonces, si se dan cuenta, es bastante sencillo y nosotros podemos hacer cualquier tipo de patrón que se nos ocurra, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer ahora a lo mejor octágonos, también sería bastante sencillo, ¿no? Pero nada más hay que tener en cuenta, mejor lo volvemos a hacer. Como quiero replicarlo, ¿no? Ahorita voy a poner varias cosas nada más por practicidad, después las podemos borrar. Y entonces, mismo criterio, si quisiera ahora jugar con octágonos, yo tendría que generar un patrón que yo supiera a lo mejor que me va a funcionar, ¿no? Entonces aquí espero que funcione, ya nada más lo estoy. Entonces aquí podríamos ir jugando como de esta forma, ¿no? Como quiero que esto se replique. Y aquí tomando en cuenta que todo esto es lo que se va a ir replicando, pues volvemos al mismo criterio, ¿no? A lo mejor quiero que este mida 0.5 y este también quiero que mida 0.5 y también lo mismo hacia abajo, ¿no? Entonces ya que es de ajuste. Y le damos clic en OK. Entonces, si se dan cuenta, justo es lo que va sucediendo, ¿no? Es bastante sencillo y bastante amigable crear cualquier tipo de diseño en nuestros muros cortina. Ahora, esto partiendo justamente de lo que es el esquema, ¿no? Nuestro esquema dentro directamente de nuestro muro cortina. Pero acuérdense también que siempre tenemos ahora nuestro botón de edición, ¿no? Entonces, nuevamente, me voy a la planta baja y nos vamos a ir a ver este muro en sección.
Entonces aquí lo tenemos, ¿no? Vamos a modificarle su altura. Ahí está. Y vamos a limpiar nuevamente el patrón. Solamente que aquí en sus marcos. Listo. Entonces así está nuestro muro cortina. ¿Vale? Acuérdense también de que en el modo edición nosotros teníamos como capas, ¿vale? Dentro de esas capas nosotros también nos vamos a encontrar una opción que se llama patrón. Entonces, si lo selecciono, le doy clic en el botón editar, entro al modo edición de mi muro cortina y entonces aquí lo que les decíamos, tenemos la red del esquema, que es ese azul que vimos en 3D, es mucho más vistoso. Podemos apagar marcos, paneles, incluso el entorno en caso de que nos estorbe. Aquí no tenemos entorno, pero es bastante útil. Y tenemos esta opción que dice patrón. Y si se dan cuenta, nada más nos pone unas líneas rojas. Pero, ¿qué significa esto del patrón? ¿No? Por ejemplo, yo me voy a ir aquí al, no sé, a esta esquina. Bueno, o al centro, da igual. Y puedo hacer cualquier geometría que a mí se me ocurra. Puedo hacer algo así si quiero, ¿no? Nada más que te seleccionen bien. Y listo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos va a servir este patrón? Yo puedo tomarlo por los bordes y arrastrarlo. Y así cada uno de los bordes. Arrastramos. Arrastramos. Y aquí lo volvemos a arrastrar. Entonces, cualquier geometría que a nosotros se nos ocurra hacer, aquí me traje sin querer control, no esta, cualquier geometría que se nos ocurra hacer, nosotros podemos replicarla de manera muy sencilla con el patrón. Ahora, ¿qué pasa si quiero hacer algún cambio? Aquí yo simplemente puedo, no sé, decirle ahora quiero un marco acá. Quiero que este llegue aquí. Y ahora quiero ¿no? Tendré que cerrar esto. Y quiero un panel aquí. Y si voy a elegir un panel, podemos irnos a las definiciones específicas de ese elemento. Y entonces, ¿qué hago? Exactamente lo mismo. Modifico un poquito el contorno. Bueno, el contorno de mi patrón. Y entonces eso es lo que me va a replicar el programa. Si me voy a ver todo esto en 3D, salimos del modo de edición. Nos vamos a ver todo. Pues entonces es justamente eso, ¿no? Nada más el que puse de color rojo, pues se ve de esa manera. Entonces nosotros podemos hacer cualquier geometría, cualquier patrón geométrico que sabemos que se va a replicar de manera correcta. Y entonces ya nada más nosotros asignarlo aquí. Acá. Botón de editar. Activamos nuestro patrón. Y listo. Entonces si me voy aquí a las definiciones de mi muro cortina, justamente en mi esquema, voy a ver tal cual ese patrón. Y aquí puedo seguir editándolo, pero ojo, recuerden que en el modo de definiciones, si nosotros ponemos un marco en nuestros paneles, pues simplemente es de esquina a esquina. No puede ser con un ángulo personalizado, cosa que si nosotros lo hacemos en el patrón, pues sí, ¿vale? Es simplemente eso.
si me arrepentí, aquí puedo simplemente borrarlo y empezar de nuevo, ¿vale? Es realmente bastante sencillo. Esa es una opción. Y como les decía, nosotros también tenemos la oportunidad de poder crear patrones personalizados, más bien paneles y marcos personalizados. En los marcos ya vimos que en realidad es bastante sencillo, donde si yo elijo, por ejemplo, un marco de perfil 23, simplemente puedo escoger un perfil complejo que yo haya creado y listo, ¿vale? Pero para los paneles es un poco distinto. En algún momento, en varios webinars, nosotros hemos colocado o hecho el ejemplo de cómo crear objetos personalizados utilizando forjados, muros y cosas así, ¿no? No es distinto para el muro de cortina. Nosotros vamos a poder crear nuestros paneles personalizados y simplemente añadirlos. Pero ¿cómo hacemos esto? Aquí yo puse una hoja de trabajo, creo que es esta, con algunos patrones nada más para tomarlos de referencia. Vamos a ponerlos de color rojo para que se vean. Listo. Entonces podemos elegir cualquiera de los patrones que están aquí, ¿no? En este caso, el más ortogonal creo que ahorita es este para que sea mucho más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Voy a utilizar primero herramientas de dibujo y trazamos nuestro cuadrado, ¿no? Algo así. Luego trazamos un círculo. Algo así está. Ahí está. Y giramos varias copias de este elemento. Ahí está. Entonces ya tenemos la primera geometría, ¿no? Más o menos. Quiero trazar un forjado con esto. Le vamos a dar 5 centímetros de espesor. Y vamos a cambiarle el color. Listo. Utilizo mi varita mágica. Ahí está. Ahí está mi forjado. Y le hacemos una copia. Una vez que lo tengo, vuelvo a seleccionar mi forjado. Le quito esa copia que creé. Y borro el que usé como referencia y ahí está. ¿Vale? Y luego tenemos un cuadrado. Tengo nuevamente mi forjado. Todo geométrico, rectángulo girado. Y está acá. Y mismo criterio, nada más voy a medir cuánto le deja acá. 10 centímetros. Me los voy a llevar un momento. Y ahí está.
Entonces, no me acuerdo si este forjado también está, sí. Le podemos cambiar el color nada más para diferenciarlos. Si nos vamos a ver en 3D, tenemos ahí un patroncito curioso que es el que queremos replicar, ¿no? Incluso podemos alzar este un poquito. Para que no se empalme. Entonces, ahí lo tenemos, ¿vale? Yo podría ajustar este patrón específicamente a la medida que quiero, o también podría hacerlo desde mi muro cortina. Pero en este caso lo vamos a hacer aquí, y le voy a decir que a lo mejor quiero que mida 20 centímetros, ¿no? Ya, ahí está súper chiquito. Y listo. Fíjense bien, lo que tenemos que hacer es tomar la geometría que utilizamos como patrón, incluso si es en un forjado. Nos vamos a ir al menú Archivo. Ahí. Déjenme. Me salgo de pantalla completa. No sé por qué sucedió eso. Listo. Nos vamos al menú Archivo, Bibliotecas y Objetos, Guardar selección como, y tenemos una opción tal cual que dice Panel de muro cortina. ¿Vale? Entonces, la activo. Le voy a dejar el nombre que sea, le doy clic en guardar. Y me está avisando que ya hay un nuevo objeto. Si se dan cuenta es .gsm también, de muro cortina. Y le damos clic en OK. Entonces, una vez que tengo eso, ahora sí me voy nuevamente a mi muro cortina. Y nos vamos a ir a la opción de paneles. ¿Vale? Y entonces aquí yo ya puedo agregar un nuevo panel. Le puedo decir añadir panel personalizado 1 a lo mejor. Da igual si le doy nueva o duplicar, es exactamente lo mismo. Y aquí, cuando nosotros desplegamos esta pestaña, tenemos una opción en específico que se llama Panel MC Personalizado 23. Y entonces ese es el que tenemos que elegir. ¿Vale? Y entonces aquí ya puedo ir personalizando, ¿no? Mi panel principal, mi panel distinto, mi panel personalizado. Y en mis marcos también, ¿no? Aquí también le voy a poner invisible a mi contorno. Y listo, entonces tengo que es un panel personalizado. Y aquí tenemos el espesor de nuestro panel, puedo ponerle 5 centímetros. Y después tenemos las definiciones específicas, en donde, una vez que ya lo creamos, donde dice nombre de panel, nosotros podemos desplegar la pestaña y justamente dice panel muro cortina 1. ¿No? Tenemos el espesor, absolutamente todo, ¿no? Si queremos algún desplazamiento, algún ángulo de giro. Y luego tenemos pues todos los atributos del elemento, ¿no? Esto ahorita no lo voy a tocar, solo sobreescribir superficies. Entonces yo ya sé que mi panel personalizado 1 es justamente este. ¿Vale? Entonces me voy a mi esquema. Y aquí en lugar de que sea panel eliminado, le voy a decir que sea el personalizado 1. Y aquí, ojo, tenemos que dividir, porque si no dividimos, fíjense lo que va a suceder. Aún así, estoy en... Como traté de hacer mi muro cortina, le voy a dar clic en OK y le voy a poner acá. Si nos vamos a ver todo en 3D, nosotros estamos viendo esto de esta forma. Entonces aquí también debemos de tener cuidado, porque pueden ser distintas cosas.
De entrada pueden ser nuestro nivel de detalle en las opciones de vista de modelo, en donde yo le puedo dar un nivel de detalle mayor y entonces ahí sí ya estoy viendo mi panel completo, ¿vale? Pero aquí, como yo borré el esquema que estábamos haciendo, automáticamente me manda la opción a número de divisiones, ¿vale? Entonces aquí sí, ¿qué tendría que ser? Tendría que ser a lo mejor tamaños fijos, y quiero que me diga punto 20, ¿no? Y ahí está. Puedo borrarla, no importa. Entonces ahora sí le damos clic en OK. Y ya tenemos todo nuestro panel como debe de ser. Aquí voy a cambiarle un poco los atributos. Ponerle una pintura roja ahorita. Ay, no me lo suscribo. Bueno, no importa. Justamente ahí estamos viendo cómo el panel se va replicando de manera correcta, ¿no? En cada uno de mis repeticiones, ¿vale? Entonces es bastante sencillo justamente crear todo este tipo de cosas. Y acuérdense nuevamente, si yo selecciono el muro cortina, yo todavía puedo irme a definiciones del elemento, ¿no? Y aquí todavía puedo seleccionar todos los paneles que quiera, por ejemplo. Aquí ya tengo este panel y quiero hacerle una puerta, ¿no? Entonces selecciono todos estos y los borro. Entonces ya sea que lo deje así o pues obviamente podemos colocar algunos marcos incluso personalizados. Y que ya podemos poner un panel específico. E ir definiendo ya tal cual nuestra puerta. ¿Vale? Entonces esto también es bastante útil. Ahora, ¿se acuerdan que estábamos platicando al inicio de las definiciones de la vista en planta de nuestros elementos? Aquí ya vimos el primer truco para el muro cortina y sobre todo para los paneles personalizados, que si no tenemos en las opciones de vista de modelo el nivel de detalle completo, entonces no vamos a ver el panel personalizado que nosotros estamos creando. Adicional a eso, aquí por ejemplo tengo una puerta. Justamente si nos vamos al sistema de muro cortina y nos vamos a las vistas de planta y sección, donde dice modo de proyección, nosotros sabemos que la puerta, por ejemplo, está siendo cortada. Entonces nosotros podemos colocar todo simbólico o solo la sección real y panel simbólico. Por ejemplo, aquí la sección real me está mandando la sección de el material de construcción, que no me acuerdo cuál es, creo que está de metal, ¿vale? Pero nosotros podemos elegir que todo sea simbólico. En el momento que nosotros cambiamos cualquiera de estas cosas, nos lo manda híbrido, a menos de que todo esté exactamente igual, ¿vale? Y ahora, las uniones. Ya vimos que cuando colocamos un muro cortina, voy a colocar
mismo favorito que teníamos. Los voy a dividir. Y estos van a ser de cristal, ¿vale? Listo, entonces aquí ya coloqué este panel, ¿no? Voy a verlo a 3D, este muro cortina, perdón. Y tenemos las uniones desactivadas, ¿vale? Si nosotros nos vamos al botón editar, es muy sencillo. Nosotros aquí tenemos justamente la herramienta de unión, en donde podemos encontrar nada más un favorito. Si queremos personalizarlo, tenemos que entrar directamente a sus definiciones. Y aquí nos está dando, pues incluso que son 30 centímetros los que tiene esta araña para colocarse, ¿no? Pero si se dan cuenta que nosotros podemos modificar. Este sigue siendo un ítem de biblioteca, entonces tiene parámetros, ¿vale? Nosotros podemos aquí modificar sus parámetros. Y es lo único que nos vamos a encontrar. Entonces le doy clic en OK y lo único que tengo que hacer es simplemente ir a mi muro cortina y colocarlas, ¿vale? En donde yo encuentre uniones. Si yo trato de colocarlo, por ejemplo, aquí, pues obviamente no me lo va a permitir. Si se dan cuenta, se van poniendo flechitas, solamente, palomitas, donde yo sé que puedo poner estas uniones en mi muro cortina. Si lo trato de poner sobre un panel o algo así, no se puede, o incluso sobre el marco, ¿no? Yo tengo que encontrar una intersección para ir colocando estas arañas, ¿vale? Y si quiero que se coloquen todas de una sola vez al momento de estar colocando mi muro cortina, entonces tengo que irme al menú de uniones y a lo mejor aquí no quiero que mida 30, quiero que mida 15. Aquí no sé. No sé, algo así, por exagerar. Ya la personalicé, quiero que sea un poco más pequeña. Aquí ya lo estamos viendo en 3D. Y entonces, ya que lo tenga así y le digo que en todos los puntos, ya lo personalicé, que es lo más común. Y simplemente me lo coloca por dentro de mi panel, ¿no? Justo donde debe de ir. Pues ya sea de esta manera. Es lo que les decía, únicamente nos lo va poniendo justo en donde se encuentran las intersecciones, ¿no? En forma de cruz en cada uno de mis elementos. Ok, y ya nada más para terminar, simplemente me gustaría invitarlos a explorar las diferentes formas de poder colocar un muro cortina, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros podemos explotarlo de 1000 maneras, ¿no? Desde poner un muro cortina inclinado, hasta jugar con nuestro esquema y jugar con los métodos geométricos al momento de colocarlo es bastante amigable, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a pasar a una ronda de preguntas, por favor. Voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a leer sus preguntas. Ok, muy bien, estuve leyendo algunas de las preguntas que me mandaron y las puse aquí en esta nota, ¿vale? Entonces, la primera que me ponen es cómo podemos cambiar el grosor del muro. Tenemos varias opciones, mira. Cuando nosotros elegimos un muro cortina, y te estoy tomando los favoritos, fíjate, yo tengo aquí un muro cortina donde tengo 25 centímetros de espesor, ¿sí? Y tengo mi línea de referencia. Si me voy a sus definiciones, nosotros tenemos un espesor nominal para nuestro muro cortina, pero en realidad lo que nos va a marcar el espesor completamente, pues va a ser por componente, ¿sí? Entonces nosotros aquí tenemos el esquema de nuestro muro, pero en realidad va a afectar muchísimo más aquí, por ejemplo, el espesor de nuestros marcos, qué tipo de marco estoy utilizando y cuáles son sus dimensiones.
¿no? Entonces, dependiendo de que elijamos, nosotros vamos a poder modificar eso. Y lo mismo sucede con los paneles. Aquí yo tengo el panel más sencillo, pero yo puedo decirle que en lugar de 2 centímetros tenga un grosor a lo mejor de 5 centímetros, porque ya no va a ser un panel de vidrio, sino va a ser un panel de yeso, ¿no? A lo mejor. Entonces, creo que por aquí hay, sí, panel yeso. E incluso podemos pintarlo, ¿no? Si queremos. No tiene mucho sentido. Entonces, ya tengo ahí mi panel de yeso. Aquí tenemos como si fuera un objeto, como se va a ver, ¿vale? Entonces, eso es lo que más bien nos va a dictar el espesor de todas nuestras cosas, ¿vale? Y aquí, más bien lo que hay que tener en cuenta dentro de nuestro sistema de muro cortina es mi marco de contorno o mis marcos principales, depende del esquema que esté haciendo, es la línea de referencia, ¿no? ¿Qué offset va a tener? Porque es lo que rige el trazado de mi panel, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, si yo cambio aquí mi marco a que ya no sea en 25, sino que sea en 15, pues entonces debo de tener más cuidado con mi línea de referencia, porque si no me la va a mandar con 10 centímetros lejos de donde lo estoy colocando. Que si por proyecto se me acomoda, está perfecto, pero si no, pues no. Ok, luego nos preguntan si estos paneles los podemos cambiar por persianas. Sí, en los paneles tú puedes hacer absolutamente lo que quieras, pero eso va a ser dentro de un modo de edición o bien para los paneles completos. No sé si yo me voy a mi esquema. Acuérdense que seleccionamos aquí el tipo de panel y para tenerlo necesito crearlo, ¿no? Entonces yo aquí tengo diferentes paneles. E incluso aquí ya hay uno dentro de la biblioteca que es, ya me lo perdí, aquí está, panel lamas, y son como persianas, y también son objetos, ¿no? Entonces aquí vas a encontrar las definiciones del panel, y ya si no te funciona, pues siempre puedes ver la manera de crearlo, ¿no? Ya vimos que se puede hacer a lo mejor con elementos muy sencillos de modelo, como un forjado, o a lo mejor puedes hacer un perfil compuesto, un perfil complejo y también colocarlo. Aquí tenemos también opciones. Y, y ya creo que serían las opciones que tendrías, pero tendrías que añadirlo como panel personalizado. De entrada, pues tenemos esta opción que te lo da de manera automática. Entonces, por ejemplo, vamos a nada más cambiar uno. Me voy a editar, lo selecciono. Y aquí cambiamos el tipo de panel, ¿no? Entonces le digo, quiero que sea este. Y entonces justamente lo que me comentas, automáticamente este panel me lo convierte a persianas. Y entonces aquí tenemos la dirección de nuestras persianas, ¿vale? Si la quiero horizontal o vertical. Y entonces ahí lo modificamos. Y aquí tenía una pregunta similar, pero para las puertas. Sí, se puede cambiar el sentido de la apertura de las puertas cuando se coloque. Sí se puede. Claro, también va a depender mucho del tipo de puerta, porque, por ejemplo, si yo tomo este marco y lo elimino y convierto esto en una puerta giratoria, pues va a ser completamente distinto, ¿no? O sea, esta puerta giratoria, de hecho sí se puede cambiar el sentido de la puerta, si no me equivoco, pero no tiene mucho sentido común. Aquí está. Bueno, depende de lo que quieras hacer, porque lo puedes poner así como horizontal, ¿no? Y entonces ahí está tu puerta giratoria, se puede hacer, ¿vale? Voy a ponerla normal. Y voy a colocar una puerta por acá. Aquí está la puerta 23. Y aquí mismo encontramos este nodo rosa. Siempre el nodo rosa, acuérdense del nodo rosa. Y es justamente también el que me va a indicar hacia dónde quiero que abata mi puerta. Ya no quiero que abra de este lado, sino del lado contrario. Entonces simplemente tomo mi nodo rosa y la cambio.
E incluso si nos vamos a las definiciones de la puerta, nosotros tenemos aquí las opciones, si no me equivoco. Tenemos la dirección de nuestra puerta. Aquí. Y bueno, todas las definiciones que ya conocemos de los elementos. Entonces sí, es bastante fácil. Y aquí tenía una pregunta similar. Esto ahorita lo dejamos. Aquí está. En el caso de colocar una puerta como panel, el marco inferior se borra o se pone invisible. ¿Cómo hago para que la puerta llegue hasta el nivel inferior del marco del muro cortina? Puedes borrar el marco sin ningún problema. Y aquí nada más modificar. Acuérdate que nosotros debemos de modificar cómo queremos que se comporte nuestro muro cortina, ¿no? Hacia dónde queremos que llegue y así. Pero puedes borrar el marco, dejarlo como invisible y también depende mucho de, si te das cuenta, ahí ya lo tenemos igual. Lo que estamos viendo no es que la puerta esté arriba, sino más bien el espesor de los marcos por la perspectiva. Pero se ajusta en el momento en que tú borras tu marco. Igual para esta, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero aquí tenemos dos. Y luego tenemos cómo puedo hacer un muro cortina en forma poligonal de 3 lados, es decir, casi un cuadrado, pero que el lado intermedio esté inclinado hacia adelante y los dos se mantengan verticales. No sé si te estoy entendiendo muy bien. A ver, voy a leerla de nuevo. Pero si te estoy entendiendo bien, lo que tendríamos que hacer son 2 muros cortina. ¿Por qué? Porque si yo tomo este y lo coloco, no me lo está colocando. Pues tenemos ahí ya un muro cortina vertical de 3 metros, ¿sí? Y si yo quiero que la parte de arriba ahora se incline, tendría que colocar un segundo muro cortina, ahora aquí. Me lo está poniendo más abajo. Vamos a ponerlo en el piso 1. Si no, me voy a tardar. Entonces, tendría que ser igual, ¿no? Tomarlo, lo coloco, me lo muevo. Y tengo dos opciones. Sabemos que podemos hacerlo de forma muy gráfica, entonces ahorita lo voy a hacer súper gráfico. Y ahí está, ¿no? Quiero que esté así. ¿Y ahí qué tendríamos que hacer? Me voy a la edición de mi muro cortina. Vamos a hacerlo un poquito más largo antes de eso. Y ahora sí me voy a la edición. Y aquí es lo que les decía, ¿no? Si me estorba mi entorno, lo apago. Si me estorban mis marcos y mis paneles, los apago, pero me quedo con la red del esquema. Entonces, aquí tomo mis nodos y digo, quiero que sea así, o me lo llevo para en medio y lo quiero algo así. Y salimos del modo edición. Entonces, algo así tendrías que hacer. Y bueno, claro, jugar con tus contornos y los marcos y todo eso, todo lo necesario, para que lo puedas tener de esa forma. De otra forma, no, el mismo muro cortina que se tuerza no es posible. Y vamos a ver si tenemos más preguntas por acá. Perfecto. Ok, aquí tenemos algunas otras preguntas.
Buenos días, se pueden tener materiales en los paneles o como se tiene en el principal y otro, es decir, solo marcar de aluminio o vidrio. Sí podemos tener diferentes materiales en los paneles. Voy a irme a sus definiciones. Acuérdense que tenemos paneles personalizados, entonces voy a añadir uno y le voy a llamar personalizado. Y nosotros podemos acceder, para empezar, al tipo de panel que vamos a querer crear. Por defecto nos manda el más sencillo, ¿vale? El más sencillo a qué se refiere, podemos elegir cualquier material de construcción que nosotros tengamos dentro de nuestra plantilla de ArchiCAD. Entonces, si yo creo un nuevo material de construcción, ese sí me va a aparecer automáticamente aquí. Entonces, puedo elegir cualquier material de construcción y sobre ese material de construcción, como si estuviéramos haciendo un muro normal, podemos pintarlo, ¿no? O sea, sobreescribir las superficies y todo esto, por supuesto, que se va cuantificando. Entonces, sí, tomo mi esquema, le digo que sea mi panel personalizado, que es de concreto pintado de verde. Pues ya se ve así. Ok. Luego me dice, el proyecto de la portada de ArchiCAD 23, el remate es curvo en la parte de arriba. ¿Cómo sería? Ok, aquí nuevamente hay diferentes formas de hacerlo. Una es tal cual, entrando al modo edición de nuestro muro cortina. Vamos a volver a ponerlo más alto. Y, ok, aquí ojo, recordemos que el muro cortina sí puede tener curvas, pero las curvas nacen a partir de elementos rectos, o sea, nada más quiero decir eso. Esto refiriéndome a los contornos, tal cual, ¿no? Nuestro marco de contorno. Pero aquí justo yo puedo añadirle un borde curvo sin ningún problema. Sí, si aquí quiero ponerle, por ejemplo, un nodo. Por ejemplo, quiero un nodo al centro de mi muro cortina. Puedo hacerlo. Simplemente le doy clic al borde, como cualquier elemento de edición. Y le digo que quiero ponerle un borde curvo. Y aquí también, ¿no? También quiero ponerle un borde curvo. Entonces quiero que así sea la geometría de mi muro cortina, me salgo de mi modo de edición y ahí lo tenemos, ¿no? Sin ningún problema. Y luego, en el menú diseño, tenemos extras de modificar muro cortina, ¿vale? Entonces aquí es por el entorno de trabajo. Ahorita les digo cómo sacar la opción. La verdad es que sí hay que activar la opción, pero nosotros podemos recortar nuestro muro cortina con formas o con estructuras complejas. Entonces, ahorita entramos en la parte de entorno de trabajo porque ya hay una pregunta sobre eso. Pero vaya, así como cuando nosotros recortamos un muro con una losa, con una cubierta, nosotros también podemos recortar nuestros muros cortina. Pero ahorita vamos a esa parte del entorno de trabajo que no aparece de manera nativa en el entorno de trabajo por defecto de la TAM, pero sí se puede, ¿vale? Entonces vamos a encontrar una opción que nos va a decir recortar muro cortina y se puede hacer, ¿no? El otro flujo es el que les acabo de mostrar, que simplemente tomamos, nos vamos al modo de edición y así como podemos hacer curvas en planta, lo podemos hacer así como en un alzado para que de manera vertical también tengamos ese tipo de terminaciones. Pero ahorita vamos para allá. Y luego me dicen aquí una duda, ¿cómo haces perfiles específicos y cómo los colocas? Ok, de entrada, los perfiles complejos, nosotros tenemos aquí perfiles complejos y gestor de perfiles, donde podemos elegir cualquiera de los que tengamos, ¿no? Y modificarlo.
Si quiero crear uno, pues simplemente le doy clic en nuevo y pues un perfil complejo se trata de dibujar una sección de lo que queremos extruir linealmente para que se cree un elemento de modelo, ¿vale? Eso es un perfil complejo. Entonces todo esto, si yo lo coloco, un elemento de modelo sería simplemente un muro curvo, ¿no? Eso es para entender los perfiles complejos en caso de que alguien tuviera la duda. Y en caso de acero estándar, que creo que por ahí venía en la pregunta, tenemos una opción que dice opciones, perfiles complejos, importar perfil de acero estándar, en donde nos manda toda una lista de los perfiles disponibles que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero importar estos primeros 3. Le decimos añadir perfil al proyecto, ¿no? Entonces yo ya tengo todos esos 3 perfiles, le doy a importar y listo, ¿no? Si me voy a opciones, entorno a perfiles de complejos, gestor de perfiles, aquí ya voy a tener todos esos perfiles que yo quise importar, ¿vale? Y aquí en el muro cortina, cuando nosotros nos vamos a marcos, es el mismo criterio que con los paneles. Si me voy a marco, por ejemplo, quiero que mi marco de división sea un perfil 23, ¿no? Entonces, cuando nosotros elegimos, es como cuando elegimos un panel personalizado. Podemos irnos a las definiciones del marco y entonces aquí, si te das cuenta, están todos los que yo importé. Todos los que importé, entonces le puedo decir que quiero que sea este. Y listo, entonces ya nada más sé que mi marco de división va a tener este perfil de acero estándar, entonces me voy a mi esquema y para mis marcos les digo, pues quiero el de división, ¿no? Ahí. Entonces voy a tener ese perfil en específico. Digo, no tiene en este ejemplo mucho sentido, pero vaya, es como el criterio de cómo hacerlo, ¿no? Y para todos mis postes tengo el perfil que justamente importé. Es bastante sencillo. Y ahora, si quiero crear uno personalizado, pues justo es eso, ¿no? Le doy clic en nuevo perfil y entonces le voy a decir que quiero, se dibuja tal cual. Sí, o sea, puede ser cualquier cosa que se te ocurra. Ese puede ser mi perfil. ¿Y cómo actúa esto? Que esto se va a extruir para crear un elemento de modelo. Entonces voy a cerrar esto, no tiene mucho sentido. Puedo traer cualquier tipo de elemento personalizado a mi muro cortina. Luego me preguntan, ¿estos muros se pueden cuantificar a la hora de ser una especie de celosías? Sí, sí se pueden cuantificar y creo que de hecho todo esto va relacionado. Vamos a poner esta acá. Me dice, ¿me puedes explicar cómo colocar el panel guardado en definiciones de muro cortina? Y esos muros se pueden cuantificar y más cuantificaciones. Entonces, sí se puede. Voy a borrar todo esto. Y justo aquí tengo mi forjado. Aquí está. Listo. Vamos a nada más hacerle una variación. Ahí está. Ese es mi patrón. Lo seleccionamos, nos vamos a Archivo, Bibliotecas de objetos, Guardar selección como, Panel muro cortina. Y le damos un nombre. Panel celosía. Y le doy clic en guardar. Me indica que se crearon
los elementos y que estén en las definiciones de mi muro cortina. Súper. Abro mi muro cortina. Me voy a la opción de paneles. Añadir. Celosía. Y OK. Selecciono la opción de panel personalizado. Le doy clic en OK. Y aquí, como ya tengo dos, me da la opción que es panel de muro cortina o panel celosía. Selecciono el de celosía. Entonces sé que se va a ver así, ¿vale? Me regreso a mi esquema. Y entonces le digo que quiero que midan a lo mejor punto 20. Punto 20. Y ahí está. Y aquí, ojo, acuérdense de no combinar los paneles, si no vamos a tener simplemente ese mismo patrón en nuestro muro gigantesco. Le doy clic en OK y entonces ya coloco mi muro cortina. No le quité el marco de contorno, si se dan cuenta, y se refleja. Nos vamos a ver esto en 3D. Y entonces ahora sí, ¿no? Ya tenemos justamente todo el panel de esa forma. Es bastante sencillo. Lo que les decía aquí como tip es que tengan cuidado con las opciones de vista de modelo y que todo esté completo, porque si no es posible que, bueno, no es posible. Si tienen una opción más abajo en el nivel de detalle ya no se ven. Vamos a ponerle tamaños fijos, se ve chistoso. Bueno, ahora recordemos que estos paneles son entes tal cual del muro cortina. O sea, si yo entro aquí a editarlo, hay otros paneles, ¿no? Que se están replicando. Entonces, al momento de hacer ya componentes específicos en mi muro cortina, pues ya son cuantificables, ¿no? Entonces, justamente, yo me puedo ir tal cual a algún esquema de cuantificación, que de hecho creo que no hay ninguno aquí. No importa, no hay un esquema de muros. Bueno, vamos a crear uno. Aquí tenemos el elemento de muro cortina. Claro que tenemos todas las opciones generales, pero también tenemos sección específica para nuestro muro cortina. Entonces, si te das cuenta, aquí tengo longitud total de marcos e incluso número de paneles. Entonces, si ya son elementos de una celosía específicos tal cual, yo puedo darle clic en añadir y le doy clic en OK. Y me está diciendo que en ese muro cortina que tengo en mi planta baja, pues tengo 600 paneles. Y aquí podemos encontrar un montón de cosas, ¿no? Para los marcos, para los contornos, los ángulos, áreas de la superficie. O sea, aquí podemos sacar la cuantificación ya a nivel componente. Por eso era importante recalcarles, porque es importante la jerarquía de los elementos dentro de ArchiCAD, ¿no? Al momento de ser un componente, yo incluso me voy a mi panel, selecciono. Estábamos viendo clasificaciones y propiedades con Jorge en la sesión anterior, ¿se acuerdan? Entonces puedo seleccionar la celosía y este mismo puede tener
su propia clasificación. No sé, aquí nada más por ponerle algo le voy a poner cercha. Y entonces estos mismos pueden tener su propia base de datos. Ejemplo, me voy a ir a opciones, administrador de propiedades, nada más aquí en info de producto, al proveedor y marca, le voy a poner que en sus clasificaciones tengan que ser cercha, ¿no? Le doy clic en OK. Y entonces sí me regreso a mi muro cortina y sé que esta es una cercha que ya voy a poder decir, pues lo voy a comprar en, no sé, en cualquier tienda. Este es mi proveedor, esta es la marca, su precio de compra, lo que se me ocurra, ¿no? Entonces lo puedo poner aquí e incluso pues ponerlo en mi esquema de cuantificación. Acuérdense que cuando esto ya existe, yo me puedo regresar a mi esquema y entonces decirle añadir campos, propiedades, info de producto, proveedor y marca, ¿no? Entonces ya proveedor porcelanosa o proveedor celosías Juan, ¿no? Marca porcelanosa o lo que sea. Entonces aquí nosotros podemos ir llenando la base de datos como se nos ocurra, ¿vale? Ahora, de lo que les comentaba del entorno de trabajo. Esto porque tenía también otra pregunta relacionada sobre el entorno de trabajo. Dentro de Arquica, aquí ya nos estamos desviando un poquito, pero se conectaron los temas. Nosotros podemos establecer perfiles para el entorno del trabajo. En total, un entorno del trabajo tiene 6 perfiles. Sí, 6 esquemas, perdón. Esquemas de preferencias del usuario, donde vienen tal cual los cuadros de diálogo, información y selección de los elementos. Y aquí un montón de cosas que les invito a que le vayan explorando. Esquema de estándar para la empresa, donde podemos ver como los backups, cada cuándo se hacen y todo ese tipo de cosas. Nuestros atajos de teclado, que también son completamente personalizables. Les recomiendo poner todos los comandos por orden alfabético. Y aquí pueden ir personalizando absolutamente todo. Nada más le ponen así como quiero que funcionen estas teclas para esta función. Y listo. Y luego ya se pone interesante porque tenemos nuestros esquemas de herramientas. Nosotros aquí podemos crear nuestras propias paletas, que son, por ejemplo, todas estas que están viendo aquí. Son las que encontramos acá. Y las herramientas que hay por cada uno de estos grupos, ¿no? Y aquí tenemos varios grupos de herramientas. Y lo mismo para los cuadros de diálogos de definiciones. ¿Cuáles son los cuadros de diálogo de definiciones? Cuando yo le doy doble clic, este es el cuadro de diálogo de definiciones de mi muro. Eso nosotros también podemos personalizarlo. Pues obviamente por cada herramienta. Nuestra paleta de información, que es la que nos encontramos aquí arriba, también por elemento. Esto es muy gráfico porque es como cuando nosotros vamos el esquema de área de trabajo. Quiero ver mi navegador, saqué la paleta de capas rápidas, la coloqué aquí. Por eso no tenemos definiciones en la ventana, pero como lo tengamos en ArchiCAD, lo podemos guardar. Y luego tenemos ahora sí los esquemas de barras de herramientas y de menús. Entonces yo me voy a, por ejemplo, a mi menú archivo, a mi menú edición, mi menú diseño. Entonces yo aquí puedo añadirle qué opciones quiero dentro de mi menú, ¿no? Es muy común encontrar un menú de cálculo aquí para los esquemas de cuantificación. Entonces esos los creamos aquí y también los podemos guardar. Entonces aquí es nada más como un paréntesis para que nosotros podamos encontrar aquí todo esto, ¿no? Entonces podemos encontrar otra vez
estructura de menú selectual o todos los comandos por orden alfabético, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo en el menú diseño, en donde tengo modificar muro cortina, quiero una nueva opción, que aquí no me acuerdo cómo se llama específicamente la herramienta, la busco, la añado, ahí, y listo, ¿no? Ya la podemos encontrar en cualquiera de nuestros menús, nada más era como ese comentario. Voy a responder una última pregunta antes de finalizar. Vamos a ver. Ok, aquí hay una pregunta que dice si podemos dar pendiente al muro cortina si lo colocamos como losa. Si te estoy entendiendo al momento que me comentas que lo estás colocando como losa, me imagino que nos referimos al método geométrico de contorno. Si nosotros utilizamos este método geométrico, voy a ponerlo así, acuérdate que tenemos simplemente un elemento horizontal, ¿vale? Entonces, si tú lo estás poniendo de esta forma, no es posible, ¿vale? Pero si tú pones un muro cortina normal, o sea, con un método geométrico recto, y te vas a sus definiciones, lo que puedes hacer es trabajar con el ángulo. Aquí lo tenemos a 90 grados, ¿no? Pero aquí yo puedo ponerle un ángulo mucho menor, no sé, de 2 grados o lo que sea, o de 15 grados, para darle la rampa que yo quiera. Pero tendría que ser con el método geométrico recto, tal cual. Si tú estás haciéndolo con el método geométrico de contorno, no te va a funcionar. Y entonces, bueno, con esto yo me despido, ya se nos acabó el tiempo. Eh, Sin embargo, no se preocupen si alguien sigue teniendo dudas y todavía quiere saber más al respecto. Les dejo mi correo y con mucho gusto podemos ir viendo lo que se les ofrezca. Y también, bueno, si alguien está interesado en alguno de nuestros cursos de Academia BIM y todo eso, pues también para que sepan dónde encontrarnos, ¿vale? Para profundizar aún más en lo que es el muro cortina y otras herramientas de modelado complejo dentro de ArchiCAD, pues tenemos nuestro curso de 12 horas de modelado avanzado, ¿vale? Entonces, pues, sin más, les agradezco muchísimo y que tengan excelente día.